Markachirina, Kaukamau, Nairarus Hartataski, Abiala Wakish Ausan Peja, Arus Gipt Añani, Wakish Ausan Wakichaja, Hekatasiratan. Entrevistados, autoridades, marcanakan hakitinakasa, kahasaranta yasipio, katakunara unakas poktasis karaki, pashpa, akah municipio, sukana, tokenakatu, añataki waka, wakist aweja, hist arataraki, munata marcachirinaka, hichak kitiros gawitani waitan. Alcalde municipal, Kaisa Santiago de Guata, provincia, Omasuyos, Marcaniriptiri, Parujilata, Roberto Huaycho, Arunt Asiñani, Jayayaquipan, Gilata. Muchas gracias, Jayaya hermana. Un saludo pues a nombre de los hermanos del municipio de Santiago de Guata, hermanos. Recibo un saludo, Jayaya. Jayaya, y a usted, Gilata, y a todos los hermanos del municipio Santiago de Guata, por supuesto a toda la provincia de Omasuyos. Honorable alcalde, el día de mañana tenemos una actividad realmente donde podemos rescatar nuestros saberes, nuestra cultura, principalmente la vivencia de este municipio. ¿Podemos señalar cuál es esa actividad tan importante e interesante que se va a determinar? Es verdad, mañana es sábado, que tenemos una actividad bastante importante para nosotros, en el sentido de que se va a realizar una feria de esta magnitud, tal vez antes no se ha hecho, ¿no? Pero de esta feria hemos llamado Feria de Gastronomía, Artesanía, Biocultural y Danzas Autóctonas, ¿no? Entonces, en ese sentido, mañana se va a realizar este acto y a través de este medio invitamos a todos los hermanos paseños, no paseñas, paseños, para que puedan asistir a este especial feria que se va a realizar en nuestro municipio de Santiago de Guata, ¿no? Entonces estamos a 120 kilómetros aproximadamente, Santiago de Guata. Muchos no conocen Santiago de Guata, ¿no? Yo soy el segundo alcalde, por ejemplo, ¿no? Es un municipio nuevo, 7 años de vida, entonces estamos empezando a caminar con muchas necesidades, con muchos retos, ¿no? Uno de estos es el turismo comunitario que estamos encarando en las comunidades. A través de estas actividades, gastronomía, danzas autóctonas, nuestros saberes, nuestra cultura, nosotros queremos rescatar y mantenerlo siempre, ¿no?, en el alto como municipio de Santiago de Guata. Interesante. Santiago de Guata, un municipio donde también se caracteriza por su gastronomía, por la cultura, por supuesto por los saharauis y además de la artesanía y como decíamos la gastronomía y las danzas autóctonas que este municipio demuestra de cada comunidad que compone en todo el municipio. Además, este municipio se encuentra a orillas del lago Titicaca. Mira qué interesante, algunos quizá no conocemos Santiago de Guata, pero es donde se encuentra también a orillas, ¿no es cierto, alcalde? Mira, hermana Sonia, nuestro municipio es casi unos 40% del perímetro de nuestro municipio es lago. Y también por esa orilla está el camino, ¿no? Es un circuito que cierra, entonces estamos bendecidos, digamos, ¿no? Es un camino atractivo y está la playa de nuestro lago Titicaca, que está en las comunidades, digamos, de Chuquiñapi, ¿no? Playa de Chuquiñapi, está playa de Isla Sunata, ¿no? Es una maravilla, ¿no?, Santiago de Guata. Queremos ser un municipio un poco ordenado, ¿no?, y crecer en ese sentido, ¿no? Ahora estamos trabajando con áreas de reservas, ¿no?, donde realmente se va a hacer áreas donde se puede hacer de construcciones, los sembradíos, todo eso va a ser un poco ordenado, en ese sentido estamos trabajando también, ¿no? Entonces les invitamos, pues uno más, Santiago de Guata es maravilla, ¿no? Muchos no conocen las playas que tenemos, el sector de Chuquiñapi siempre es un referente para nosotros para conocer Santiago de Guata. El cariño de la gente, sin duda alguna, es impresionante. En algún momento nosotros habíamos visitado estos lugares que nos dice el honorable alcalde, todo Santiago de Guata realmente interesante y hermoso, una ruta turística, caminos turísticos, además de sus islas, qué interesante. Honorable, ahora para conocer un poquito de su gastronomía, ¿qué platos van a ofrecerse el día de mañana para que nuestro público se anime para visitar a este municipio? A ver, tenemos gastronomía del lugar, del sector. También estamos preparando un documento, un recetario
Se llama Saberes y Sabores de Santiago de Huata, de la cocina andina, ¿no? Son platos típicos del sector, del lugar. Hablaremos lo que es nuestro plato tradicional, orilla del lago, nuestro guayac, ¿no? Después viene los platos de guayac, de pescado se puede, digamos, hacer, ¿no? Lo que es algún pejerrey, la trucha, lo ispi, ¿no? El guayac en sí se hace lo que es de carachi, ¿no? Se llamamos, ¿no? Entonces, ese se va a ofrecer mañana. Y otro, el pesque, quinoa, ¿no? Después la quispiña, ají de arveja, ¿no? Con su chuñito, ¿no? Entonces, son platos, varios, más de 20 platos típicos con productos del sector ecológicos, lógicamente, ¿no? Entonces, al público que se va a ofrecer, ¿no? En lo posterior, estamos viendo al turismo, entonces estos platos, esos son los que se van a ofrecer al público visitante, ¿no? Entonces va a ser, esta feria se va a realizar cada año, ya tradicional, ya se va a refrendar con una ley municipal, que va a ser, lógicamente, se va a hacer en diferentes sectores, y este año vamos a estar en Santiago de Huata, posteriormente en nuestro sector Lago, Calaque, Gran Calaque, Porejón y Pana, ¿no? Entonces vamos a cerrar estas ferias haciendo, lógicamente mejorando, ¿no? A ver, esta va a ser nuestra primera experiencia de esta magnitud, ¿no? Pese que antes se han realizado ferias incluso binacionales, ¿no? Entonces ya no se ha dado continuidad. ¿Por qué? Porque no ha sido institucionalizado tal vez estas ferias. Hubiera sido bien trabajar esas ferias cada 2 años, digamos, ¿no? Y podíamos haber avanzado, pero se quedó ahí, ¿no? Honorable, también va a haber danzas autóctonas. A ver, hablaron de las danzas, va a haber más de 30 danzas, ¿no? De danza autóctonas, de las 35 comunidades que tenemos, entonces están invitados todos y mínimamente va a haber unas 30 danzas, ¿no? De diferentes, lógicamente, ¿no? Entonces invitamos al público, pues, que ese día disfruten, que van a disfrutar, y también vamos a ofrecer un paseo por el lago, el muelle que se ha construido recientemente, y se va a inaugurar este mes también, ¿no? Casi el 20-24 van a inaugurar ese muelle, se ha hecho a través del Ministerio de Cultura y Turismo. Por lo tanto, ese día vamos a estrenar y ofrecer también unas rutas por el lago, un paseo a los visitantes. Honorable, Santiago de Huata creo que muy pronto va a inaugurar un complejo cultural. Complejo turístico, sí, un muelle, así se llama, es un muelle antiguo. Ha sido conocido por ahí, incluso salían desde Perú, es lo que dicen nuestros abuelos, hay huellas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sector se ha encarado la construcción de este muelle, ¿no? Entonces, se va a prestar, incluso de ahí podemos fácilmente, una ruta hacia Copacabana, hacia Isla del Sol, hacia Puno, ¿no? Entonces, es posterior el reto, ¿no? Para implementar las rutas turísticas lacustres también. Honorable, bueno, me da la curiosidad para mover toda esta feria que se va a realizar el día de mañana. ¿Cuánto de presupuesto como municipio está apoyando o quiénes más están apoyando esta feria? Estamos trabajando con otras instituciones que tenemos convenios firmados. Por ejemplo, hemos elaborado nuestro plan de desarrollo turístico. No se ha trabajado casi medio año con las comunidades, ¿no? Entonces ahí están identificados nuestros sectores turísticos, qué proyectos se puede implementar en cada sector. Entonces, a través de eso tenemos con cooperación suiza, COSUDE, ¿no? Entonces, la Tupiza Tours, una empresa que nos está cooperando, y la Fundación Manos Abiertas, lógicamente, es del sector de nuestro padre Leo, y el municipio, ¿no? Las 3 instituciones estamos encarando esta feria. No debe ser nada. No es nada fácil, pero tenemos ese entusiasmo, la voluntad para hacer estas cosas, ¿no? Muy bien, honorable, agradecerle por su visita. Una vez más reiterar, ¿cómo podemos llegar a este municipio? Algunos no conocemos muy bien, entonces mostrar un poquito las rutas de las que podemos llegar allá. A ver, en Terminal del Alto Interprovincial, ¿no? Norte, de ahí salen los minibuses, es diario, cada media hora salen, ¿no? Entonces hay dos rutas para llegar, 2 accesos, digamos. La doble vía que se ha inaugurado recientemente con nuestro hermano presidente, hasta Guarina, ¿no? Es doble vía, hasta ahí estás en media hora, ¿no? Menos todavía. De ahí
llegas a Chacachi, igualmente está doble vía ya, casi unos 90%, 95% concluido. Entonces, una ruta es Guarina, Chacachi, Ajriata, Santiago de Guata, asfaltado. Otra ruta, Guarina, Guatajata, pasando el cuartel Chuba y un desvío comunidad Ancuamaya, igual, a la derecha, un asfalto. Entonces, tenemos dos accesos, ¿no? Entonces, fácilmente se puede llegar, 1 hora y 20 minutos, 1 hora y 20 minutos. Supongamos en 1 hora y media. 1 hora y media, ¿no? Entonces, hermana Sonia, invitamos uno más pues a los hermanos, los habitantes de La Paz, del Alto, los que pasan de estadía o están de paso, ¿no? Que conozcan Santiago de Guata. Yo creo que aquí unos 5 o 6 años, un poco más, queremos ser un referente en el municipio de Santiago de Guata en cuestión de turismo. Muy bien, agradecerle por su visita. En otra oportunidad también vamos a invitarle para hablar sobre otras temáticas, para estas potencialidades que tiene este municipio en cuanto al turismo y por supuesto lo que hablamos de gastronomía, su cultura, sus danzas. Realmente hay mucho que hablar de nuestros municipios. Marcachirina Caucamawa, Gilata, honorable alcalde Roberto Guaycho, Jupaj Canaita, Guayaraki, Arumantisi, Caisa Santiago de Guatamarcanja, Nairiri, Hatu gastronómico, Pait Atanaka, Cajupata, Ucatayaca, Nairachuna, Katsuñas, Eatari, Ucamaraki, Toctao, Pustau, Inacasa, Munata, Gilata, Sarawi. Ya, muchas gracias, como hermana Sonia. Agradecer pues sumar los Mawa, pero invita pues acá hermanos del municipio de Santiago de Guata, Tacpachani, de La Paz, del Alto, ciudad, Ucanacaja, Caruro, invita Tawa, bastante para no gastronomía, danzas, que hagan disfrute, hermana Sonia. Muchas gracias. Pues. Hayaya. Hayaya. Marcachirina, Canchita, Cutanitani, Chilpana, Caro, Sararaki.